desgarrándose las vestiduras por adoración y veneración. Idolatría católica. ¿Qué es el culto? El concepto en general de culto, sin detallar mucho, es una actitud conductual de mantener a una cosa, objeto o persona, en un grado más alto. El hecho de dar culto, significa que consideramos al receptor del culto por encima de nosotros en ciertos aspectos, y digno de recibir honra, admiración y devoción popular. ¿Cómo es el culto católico? Los católicos tenemos 5 tipos de culto. 1. Latría absoluta. Es el culto dado solamente a Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. 2. Latría relativa. Es el culto dado a imágenes y, o reliquias de Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo, Santísima Trinidad y especies de la Eucaristía. 3. Hiperdulia. Es el culto a la Santísima Virgen María. 4. Dulia absoluta. Es el culto reservado a los ángeles y a los santos. 5. Dulia relativa. Es el culto a las imágenes y a las reliquias de santos. Cuando uno trata estos temas con sectarios, con evangélicos, o con no católicos en general, se topa con una inquietante cuestión. La idolatría. ¿Qué es la idolatría? Sin meternos en cuestiones etimológicas, podemos saber qué es exactamente la idolatría. Es el culto de latría que damos a alguien, o algo que no es Dios. Como sabemos que el culto de latría está reservado únicamente a Dios, si damos dicho culto látrico a otro, u otra, que no sea Dios, estamos cometiendo el pecado de idolatría. La idolatría es un pecado grave, pues implica negar el carácter único de Dios, para atribuírselo a personas o cosas creadas. Es comparar a la criatura con el Creador, comparación inaceptable bajo cualquier concepto. Dios condena la idolatría en numerosos pasajes de la Escritura. Deuteronomio 13, 2, 19. Números 25, 1, 5. Éxodo 20, 3, 5. Primero de Reyes 16, 32, 33. Jueces 2, 11, 15. Jueces 10, 6, 7. Primero de Juan 5, 21. Apocalipsis 13, 4, 9, etc. ¿Hay idolatría en la Iglesia Católica? En la doctrina oficial de la Iglesia Católica no hay enseñanzas idolátricas, es decir, no hay a nivel doctrinal idolatría ninguna. La Iglesia hace énfasis en las distinciones de culto. A continuación se refieren los numerales del Catecismo de la Iglesia Católica. Desviaciones de culto. 2111, 2113, 2581. Adoración a Dios. 347, 1121, 1123, 2083, 2135. Culto a María. 971. Culto a las imágenes. 2131, 2132, 2141. Culto a los santos. 61, 956, 957, 2683. Concepto del culto de latría. El culto de latría está reservado única y exclusivamente a Dios, es decir, rendimos latría a Dios Padre, a Dios Hijo y a Dios Espíritu Santo. Esto incluye el culto de latría a la hostia consagrada, porque es el mismo Cristo, bajo las especies de pan y vino en la Sagrada Eucaristía. La palabra simple que distingue al culto de latría, es la palabra adoración. Esta adoración, conceptualmente incluye 1. Reconocer a Dios como único Dios. 2. Reconocer a Dios como único Salvador. 3. Reconocer a Dios como único Redentor, en la persona de Cristo. 4. Reconocer a Dios como único infinito. 5. Reconocer a Dios como único perfecto. 6. Reconocer a Dios como camino, verdad y vida. 7. Reconocer a Dios como único omnisciente. 8. Reconocer a Dios como lo más grande que ha sido, que es y que será. 9. Reconocer a Dios como único omnipresente. 10. Reconocer a Dios como la fuente de amor, paz y bondad. 11. Reconocer a Dios como el único a quien debemos amor por encima de todas las cosas. 12. Reconocer a Dios como el único que merece una sumisión absoluta, total, de pensamiento, palabra y obra. 13. Reconocer que todo poder existente, tiene su origen en Dios, y que sin él no hay nada. A la respuesta de qué es el culto de latría, la respuesta es:
Es el culto de adoración debido única y exclusivamente al Dios Trinitario en quien creemos. ¿Qué es la latría relativa? Se le llama así al culto tributado a las imágenes y reliquias de Cristo como el sudario de Turín, y es un culto que incluye cuidado de la imagen o reliquia, respeto y devoción en cuanto a mantenerla segura, protegida, y exponerla al culto popular. La imagen o reliquia no merece el culto por sí misma, y por eso el culto es relativo. Merece el culto por Cristo, quien sí merece y recibe culto absoluto. Concepto del culto de Dulía. El culto de Dulía absoluta está reservado a los ángeles y a los santos, es decir, rendimos culto de Dulía a los ángeles, arcángeles, querubines, serafines, etc., a los santos canonizados por la Iglesia, entre ellos los apóstoles, papas, reyes, a los beatos, beatificados oficialmente por la Iglesia, y si bien existe un culto de Dulía privado, a personas que conocimos y que nos fueron muy queridas, el culto oficial es el público, a todos los que la Iglesia reconoce formalmente como santos y beatos, en ambos géneros. La palabra simple que distingue el culto, absoluto y relativo de Dulía, es veneración. Dicha veneración conceptualmente incluye 1. Respeto profundo. 2. Considerar al santo como una persona de grandes cualidades humanas. 3. Considerar al santo como buen seguidor y amigo de Dios. 4. Amarlos, obviamente sin confrontar el primer mandamiento. 5. Pedirles intercedan ante Dios por nosotros. 6. Creer en la buena disposición de los santos hacia nosotros, y hacia las almas del santo purgatorio, comunión de los santos. 7. Deseo de seguir el ejemplo del santo, imitar sus cualidades y procurar hacernos santos como él o ella. 8. Festejar en una fecha determinada a un santo o santa, como expresión de honor y honra hacia ellos por ser héroes de la fe. 9. Saludar las imágenes de los santos, como signo de devoción y para vivificar la comunión de los santos. A la respuesta de qué es el culto de Dulía, respondemos. Es el culto de veneración debido a los ángeles y a los santos, héroes y paladines de la fe cristiana. ¿Qué actitud identifica al culto de Dulía? El culto de Dulía a los santos, a diferencia del culto látrico, no es obligatorio en la práctica, solo es obligatorio en la doctrina. En otras palabras, un católico no está obligado a venerar a los santos, pero sí está obligado a reconocer como válida la veneración a los mismos. La actitud consiste en tener a un santo o santa, o varios, de nuestra devoción, es decir, el santo de nuestra devoción, como popularmente se le llama. Y consiste en pedir específicamente a ese santo interceda ante Dios por nosotros, hacernos especialmente amigos de dicho santo, admirarlo y seguir su ejemplo, poniendo en práctica virtudes como la obediencia, la paciencia, la piedad, el estudio, que vimos en aquel santo o santa. A saber, en el mundo y en nuestra travesía por él, tenemos amigos y hermanos que ruegan a Dios por nosotros, lo que llamamos la comunión de los santos, y unen sus súplicas a las nuestras, para mayor honra y gloria de Dios. La Dulía en la Biblia y la tradición. La Biblia, al ser anterior a la existencia de santos cristianos, no menciona específicamente culto a humanos, sin embargo, sí da testimonio del culto dado específicamente a los ángeles, y de la intercesión de los amigos de Dios ya muertos. En Josué 5:14, aparece Josué postrándose ante el jefe del ejército de Yahvé, es decir, venerando a un ángel. Es evidente que el culto, al no ser reprobado por el mismo ángel, era veneración en la actitud, porque de lo contrario, el propio ángel hubiera reprendido a Josué. En una ocasión, un ángel reprendió a San Juan Evangelista, quien quiso adorarlo, y le explicó que solo a Dios se debe de adorar, Apocalipsis 22:8-9. En Daniel 8:17. El profeta se inclina ante un ángel, y este no lo reprende por esto, porque la actitud era venerar, no adorar. En Tobías 12:16. Tobías y su padre se postran ante el arcángel Rafael, y este no los reprende, solo los tranquiliza. Esto denota que la actitud de Tobías y su padre no fue de adoración, sino de veneración. Cuando se es algo ignorante en la fe, se siente una sola actitud de adoración al postrarse de rodillas, es por eso que San Pedro se opone a dicha actitud por parte del centurión Cornelio, de formación pagana, Hechos 10:26. La veneración a los ángeles se debe por sus privilegios de ver a Dios en persona, y puesto que los santos también ven a Dios cara a cara, 1 de Juan 3:2. Colosenses 3:4, merecen también dicha veneración. Los primeros cristianos veneraban como santos a los mártires, muchos de ellos canonizados oficialmente después. El testimonio más antiguo del culto a los santos está en el Martyrium Policarpi, hacia el 156, donde el autor dice: a este, Cristo, lo adoramos por ser el Hijo de Dios.
Y a los mártires los amamos con razón como discípulos e imitadores del Señor, por su adhesión eximia a su Rey y Maestro. Testimonios de la celebración del aniversario del mártir, Logan Tertuliano, de Corona 1003, y San Cipriano, Epístola 39, 3, y hacen énfasis en que en el aniversario de la muerte del mártir se celebraba el sacrificio eucarístico. San Jerónimo defiende contra Vigilancio el culto e invocación a los santos, Epístola 109, 1, y contra Vigilancio 6. San Agustín refuta las objeciones de idolatría, proponiendo como fin de dicho culto el imitar el ejemplo de los mártires, aprovecharse de sus méritos y valerse de su intercesión, contra Faustum 20, 21. San Hipólito de Roma se dirige a los 3 compañeros de Daniel diciendo: Os suplico que os acordéis de mí, para que también yo consiga con vosotros la suerte del martirio. In Daniel 2, 30, Orígenes enseña que a los que oran como conviene, no solo les acompaña en su oración el sumo sacerdote, Jesucristo, sino también los ángeles, y las almas de los que durmieron en el Señor. Se basa en 2 de Macabeos 11, 15, 16 para probarlo. Comparar con San Cipriano, Epístola 60, 5. En las inscripciones sepulcrales paleocristianas se invoca a menudo a los mártires y a otros fieles difuntos que se suponía en la gloria, para que intercedan por los vivos y por los difuntos, almas del santo purgatorio.